Bien, un saludo para todos y todas. Vamos a hacer comentarios sobre las asignaciones de las últimas actividades en el programa Formulación y Evaluación de Proyectos. Habíamos quedado en investigar qué era un proyecto socioproductivo, sociocomunitario, fundamentalmente lo mismo, ¿no? El concepto socioproductivo equivale a hablar de proyectos derivado de la economía productiva. La economía socioproductiva es aquella economía que se da en escalas sociales o en espacios determinados para la organización de las comunidades en función de resolver un problema común. Generalmente en esta etapa del proceso político que atraviesa Venezuela se ha hecho mucho hincapié o mucho énfasis en el desarrollo de las habilidades de las comunidades para resolver su propio problema y generar recursos para su propia comunidad, en todo caso para la familia. Por supuesto que esto no es una experiencia nueva, eso desde hace muchos años, sobre todo en los años 70, se desarrollaron experiencias cooperativas de las cuales existen estructuras bastante exitosas, como por ejemplo el Secosesola, que fue una organización de tipo social y sigue siendo de tipo social, donde un grupo de socios han desarrollado un interés común en cuanto a la producción y comercialización de alimentos, fundamentalmente el área agrícola vegetal, ¿no? Y posteriormente han avanzado con otras estructuras como lo fueron los servicios funerarios, los servicios oftalmológicos y ya más completo todo el sistema de salud. Ellos tienen actualmente una estructura donde es una especie de ambulatorio, pero que se dan operaciones y sistemas odontológicos, pero que va desde la acupuntura hasta una cirugía intermedia, bueno, no, más allá de la cirugía ambulatoria. Por decir un ejemplo de experiencia de ese tipo, ¿no? ¿De dónde nace una experiencia, ¿no? De dónde nace esa organización, cuál es el proyecto. En principio, tiene que haber una necesidad concreta en la comunidad que siempre la va a haber y particularmente si tiene que empezar por el ingreso económico de la familia es eh, mucho más concreta, pues, ¿no? En sectores campesinos se ven, por ejemplo, cooperativas u organizaciones como las PACA, que son las asociaciones de productores de café, para la organización, recopilación de los caficultores y de su cosecha, para luego comercializarla hacia las centrales o torrefactoras de café. Son organizaciones que no necesariamente parten de un modelo tan estricto como la cooperativa o las fundaciones, pero que tienen su carácter más social, por supuesto que es económico, pero que tiende a ayudar a resolver los problemas de la comunidad. En algunos casos son un poco más democráticos, un poco más amplios en cuanto a la participación. Por ejemplo, en las zonas de Guárico y Sanare, además de las PACA, existen las cooperativas de caficultores, que son organizaciones donde los caficultores, quitándose el yugo, porque también las PACA también en algunos momentos se han desvirtuado, entonces han creado una estructura paralela para la recolección de café. Digamos, por decir algunos ejemplos de la experiencia de organización sociocomunitaria, y eso es lo que llamamos experiencia de economía productiva, ¿no? Entonces, dentro del ámbito del proyecto, a ese es el grupo de proyectos al que queremos hacer hincapié con los proyectos sociocomunitarios o socioproductivos. Ustedes están trabajando en unos proyectos por trayecto y esos proyectos por trayecto es donde ustedes desarrollan el aporte técnico para la concreción de una solución a un problema determinado. Sin embargo, bueno, es muy técnico y unos detalles que le hemos encontrado que son muy teóricos. ¿Por qué se sean tan teóricos? Bueno, porque no se concretan en términos de las especificidades que allí se plantean, muchas veces no se aplican por muchos proyectos que quedan ahí en veremos, pues, ¿no? O que son eh, incompatibles de desarrollar por los costos económicos que va a tener ese trabajo. Entonces, vamos a diferenciar proyectos de investigación, son dos cosas diferentes. Una investigación son procesos para el desarrollo y la producción de conocimiento, que por supuesto tienen un producto, tienen diferentes métodos, pero alcanza a producir conocimiento, soluciones desde el punto de vista académico, mientras que un proyecto
aunque puede ser una investigación, incluye investigación de campo, incluye la aplicación de herramientas científicas para ese método, no necesariamente está orientado a producir conocimientos, sino a producir soluciones puntuales a las necesidades de la comunidad, específicamente de problemas de la comunidad y de problemas económicos de los organizadores, los investigadores, los participantes que estén allí trabajando en ese proyecto. Esa es una diferencia importante para avanzar aquí con el trabajo, ¿no? Lo otro tiene que ver con la planeación de un proyecto. Es decir, cuando alguien va a hacer un proyecto debe saber qué va a hacer. Nosotros tenemos actualmente en el país un detalle muy singular, particularmente se da en la ingeniería civil y ligeramente en las ingenierías eléctricas y mecánicas, porque la lógica de la ingeniería es que la persona planifique, ejecute y supervise. Es decir, diseño, expreso lo académico, ejecuto para desarrollar lo que he diseñado y posteriormente superviso en función de la experiencia. Quiere decir que para supervisar necesito más experiencia que para ejecutar, y para ejecutar necesito por lo menos saber planificar lo que voy a hacer. Para ello la importancia de la planificación. Pero nosotros tenemos invertida, sobre todo en ingeniería civil, que cualquier ingeniero recién graduado entonces es el que está inspeccionando obras de ingeniería civil, de asfaltados, de aceras o de edificaciones, y bueno, por eso se van generando tantos entuertos. O a veces burocratizan la supervisión pensando que poniéndole tantas trabas a la cosa es una manera de ser inspectores eficientes, cuando eso no es, al contrario, más bien están estorbando. Bueno, entonces fundamentalmente se necesita planear, es saber lo que se va a hacer, y en función de eso vienen lo que son los cronogramas de actividades. Entonces una planeación de un proyecto pasa por los cronogramas. En diferentes videos que logré abrir, ninguno me habla de los cronogramas de actividades. Más allá de los diferentes ítems que compone un proyecto, no es lo mismo hacer un proyecto académico que un proyecto para un banco, que un proyecto para un organismo de financiamiento nacional o multinacional. Son diferentes modelos de proyecto. Algunos, como les he dicho, tienen sus propios estructuras para que se hayan llenado de esos formatos. Entonces, cuando hablamos de un proyecto, en la planeación estamos hablando del plan del proyecto, y ese plan del proyecto es cómo va a desarrollarse el esquema de proyecto y cómo se va a desarrollar el producto de ese proyecto. Son dos esquemas entonces: la planeación del proyecto y la planeación del producto. Entonces vamos ubicándonos en que ese sistema de planeación está asociado a las diferentes pautas que va a tener el proyecto. Eso un poco para resumir las primeras interrogantes que hemos dejado de este sistema. Quiero avanzar ahora con otras cosas que les dejé asociadas a unas preguntas del segundo video, que no todos lo enviaron. Tiene que ver con el marco teórico. Son los diferentes aportes teóricos que existen sobre el tema que vamos a desarrollar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a desarrollar un proyecto vinculado a la elaboración de guantes de seguridad, entonces yo tengo que hablar de lo que es los guantes, de lo que es la seguridad y de lo que hayan estudiado sobre posibles guantes de seguridad. Entonces, los marcos teóricos son conceptos asociados a ese desarrollo, pero no solamente es ustedes lo he notado en muchos proyectos que me envían, que confunden los términos. Entonces colocan el marco teórico como una serie de conceptos desglosados, en fondo un glosario de términos, y eso no es, pues, ¿no? El marco teórico son aportes que ustedes desde la investigación le van a hacer a la teoría, y entonces por eso es que se parafrasea tanto, y lo que se trata es de ampliar ese concepto con los otros conceptos que ustedes han ido desarrollando. Es decir, un marco teórico es un proceso donde usted como investigador va a desarrollar más profundidad en los conceptos que usted está allí exponiendo. Análogamente vamos a tener lo que son los antecedentes. Los antecedentes es el primer acto de humildad del investigador,
porque es reconocer que no se la sabe y que hay otros que ya han investigado. A veces antes del internet era difícil ubicar estudios porque tendrías que irte de biblioteca en biblioteca ubicando investigaciones, pero hoy día es mucho más cómodo y con investigaciones de internet usted puede descargar muchos trabajos que han hecho otros investigadores parecidos, a veces hasta iguales, y cuando son iguales, bueno, tienes que hacer adaptaciones y a veces superiores a lo que estás investigando. Entonces eso nos lleva a ubicar los elementos que están allí, que nos van a servir. Y finalmente lo que tiene que ver con las bases legales, que son el conjunto de instrumentos legales que me van a servir para enmarcar mi proyecto. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con estas dos últimas cosas que les acabo de nombrar? Inclusive con la primera, el marco teórico. Si yo voy a citar un marco teórico, si yo voy a citar unos antecedentes, y si voy a citar que la Constitución Nacional es parte del marco legal, debo saber también para qué me va a servir ese en el desarrollo del proyecto. O sea, no es para poner la Constitución en el artículo tal dice tal cosa, la ley tal dice tal cosa, y según la pirámide de Hans Kelsen voy poniendo en orden jerárquico las atribuciones legales que me competen. No, señor. Es para qué me va a servir cada de esas cosas que estoy desglosando en mi proyecto, bien sea durante el proceso de investigación o durante el desarrollo del proyecto como tal. Entonces no es que yo pongo marco legal, porque por allá hablaron de trabajo comunitario, pongo el trabajo comunitario. Por allá hablaron de los guantes de carnaza, hablo de los guantes de carnaza. Y por allá aquella ley dice, entonces los puedo citar, y por allá como algo se le parece la pongo. No, señor. Es para qué me sirve cada elemento de esto en mi investigación. Bueno, posteriormente estaremos revisando otros detalles de este proceso de investigación que nos va a llevar a tener claro los esquemas de un proyecto.